Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta edición de la temporada 14 de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, inteligencia artificial, concienciación, un poquito de todo. Un programa que realizamos cada semana de Madrid y que se nos escucha a través de las radios en FM, en AM y también a través de distintas plataformas de televisión y de televisión en TDT. Se nos escucha desde, siempre lo decimos, desde las Islas Baleares hasta la isla de Pascua. ¿Tú te imaginas que Magallanes y Elcano hubieran podido escuchar Click Cyber mientras hacían todo su viaje? Qué divertido ¿Verdad? que hubieran ido, ¿no? Sí, sí, sí. Pobrecitos, pero bueno. Bueno, yo creo que tampoco había podcast en aquella época, ¿no? No creo. YouTube tampoco. Tampoco. No. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue tanto a través de audio como a través de vídeo. Y es un programa que tenemos hoy. Bueno, el estudio estamos, no somos muchos, pero sí que bien avenidos. Voy a empezar hoy por mi extrema derecha, por el cibercapitán, don Rafa López. Muy buenas, don Carlos. Para los que le veáis en vídeo, tiene una camiseta súper chula. Muy buenas tardes, muy buenas a todos. Hoy vienes como colaborador y además, como decía el gran Paco Umbral, para hablar de tu libro. Para hablar de mi libro vengo también, exactamente. Tengo a mi centro izquierda, como es habitual, a don Carlos Valerdi, el cerebro del programa. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Y aquí en una semanita agitada, pero muy contento porque además tenemos regalito. Carlos, importante eso. Los libros. Sí. Y tenemos el placer de tener en el estudio a una seguidora del programa que me lo ha confesado, a doña Mar Sánchez. Así es. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí después de tanto tiempo escuchando el programa. Bueno, ¿cómo se ve desde dentro? ¿Es igual que cuando uno se lo imagina desde fuera? Bueno, la verdad es que estar aquí en la radio impone un poquito, pero vosotros lo hacéis mucho más fácil. Ya verás qué bien te lo pasas, que es el objetivo. Bueno, Mar Sánchez viene porque es la Country Manager de Cyberguru, que es una empresa de ciberseguridad que ya veremos luego al final lo que hace. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 y tantos minutos que nos llevarán hasta el final del programa y el concurso. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras pues realizan cualquier tipo de actividad, como por ejemplo ahora que está la montaña muy bonita, dar paseitos por la nieve, escuchando tranquilamente el programa, que eso sí, sin resbalarse, que la nieve te puede dar un susto y hacerte las rodillas regular. Durante toda la semana, además, nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info@clickcyber.com. Además, recordaros y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickcyber.com. Además de seguir nuestros programas por radio o por televisión, también informamos que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en todas las plataformas. No las vamos a nombrar, son todas. No, porque ¿sí? es muy aburrido nombrarlas. La que tenga, lo busca clickcyber.com o clickcyber y nos encontrará. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a que nos den un like para sentirnos queridos y para que los algoritmos nos ayuden, si es que aún los algoritmos nos ayudan. Ay, siempre. Exacto. Para ello, como dije, solo tienen que buscar la palabra clave ClickCyber, las dos con I latina. Bueno, ¿y qué contenido vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, primero vamos a empezar diciendo que una semana como esta, un día 4 de febrero del año 1943, nació Ken Thompson. No es el novio de la muñeca ¿Barbie? No. Es el co-creador del sistema operativo Unix y del lenguaje de programación que acompañaba a esto. ¿El ¿Qué C? tal? Sí, vamos a hacer. Nació ese día, así que le mandamos un feliz cumpleaños. Y seguiremos con el índice de programa que tenemos cada semana con las noticias más relevantes de la semana de ciberseguridad, de tecnología y demás. Una ciberpíldora donde hablaremos de los microchips y la inteligencia artificial, la revolución del silicio en la era de la IA. Las tecnoefemérides, un monográfico donde hablaremos de gestión de riesgos de terceros, la tecnología curiosa donde Rafa nos contará sobre el arte de la ciberguerra. ¿Qué será esto? Vamos a verlo. Anda. Y nuestra invitada de la tarde, Mar Sánchez, Country Manager de Cyberguru. Bueno, pues vayamos al primero de los bloques, al bloque de noticias, pero recordamos siempre que una de las noticias será una noticia falsa. ¿Es fácil o difícil? Porque esta vez ha sido Rafa el responsable. Pues lo tenemos complicado, ¿eh? Lo Vaya. tenemos complicado saber cuál es la fake. Bueno, pues vamos con el primer bloque, el bloque de noticias semanales.
Pues gracias a Netaro, el mayor especialista en monitorización y observabilidad, vamos a contar estas noticias que nos han parecido, o que le han parecido a Rafa, que es el que las ha elegido esta semana, las más interesantes, porque hay mucho para elegir, ¿eh? Sí, hay unas cuantas. Empezamos hablando de Microsoft Teams, que va a activar alertas contra phishing y suplantación de identidad que dicen que van a funcionar. Bueno, eso es lo que nos dice Microsoft, que ha anunciado que Teams va a incorporar alertas para combatir el phishing y la suplantación de identidad. Esta medida lo que busca es proteger a los usuarios de que los ciberdelincuentes se hagan pasar por personal de soporte técnico para obtener accesos no autorizados. Así es, Rafa. Además, Microsoft implementará sistemas de inteligencia artificial para analizar los patrones de comportamiento sospechosos y mejorar la detección de amenazas en tiempo real. Con esto lo que buscan es reducir el riesgo de ataques dirigidos contra empresas y usuarios que confían en Teams para su comunicación diaria. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por la seguridad en plataformas colaborativas cada vez más utilizadas en entornos cooperativos. Recordemos que últimamente lo que estaba ocurriendo es que alguien se contactaba con nosotros a través de Teams, haciéndose pasar por un soporte técnico, nos solicitaba que le diéramos acceso al ordenador y a través del ordenador, una vez que le habilitábamos ese acceso, pues empezaba a hacer sus jueguitos. Seguro que luego Omar nos cuenta cosas al respecto porque es su campo, de la que es verdaderamente especialista. La siguiente noticia nos habla de que equipos médicos conectados a Internet se están comunicando con IPs de China. Rafa, ¿esto es problemático? Esto es bastante problemático porque una reciente investigación ha descubierto una vulnerabilidad crítica en un dispositivo de monitorización de salud fabricado en China, que ha provocado la filtración de datos sensibles de pacientes. Este dispositivo, ampliamente utilizado en hospitales para supervisar constantes vitales, contenía una puerta trasera que permitía el acceso no autorizado y la transmisión de información confidencial a servidores externos. Este hecho nos pone de aviso sobre el riesgo que representa para la privacidad de los pacientes y la integridad de los sistemas hospitalarios. Y además subraya precisamente la preocupación que hay de que este tipo de servicios y de conectores estén conectados a Internet. Pues al final tiene un riesgo importantísimo. Y no cansamos de decirlo además en el programa. Un nuevo malware se está propagando a través de la Wi-Fi, Rafa. Sí, esto es otra investigación también bastante curiosa porque han detectado que un malware permite la comunicación entre dispositivos sin necesidad de estar conectado a Internet. Además, sí, este software malicioso apodado Ghostlink utiliza frecuencias de radios y señales Wi-Fi latentes para transmitir información entre equipos infectados, incluso si están desconectados de la red. Esto es telepatía casi. Telepatía, sí. magia. Este descubrimiento ha generado una gran preocupación entre los especialistas, ya que este tipo de ataques podrían comprometer sistemas aislados como los de las infraestructuras críticas, por ejemplo, o las redes de alta seguridad. Este malware puede provocar aprovechar sensores y chips de comunicación de los dispositivos para generar esas señales imperceptibles que son captadas por otros equipos infectados en un radio de hasta 20 metros. Sí, aunque las autoridades no aún confirmado todavía el alcance real de la amenaza, ya se han detectado varios casos en instituciones financieras y centros de datos. Curiosamente, algunos de los expertos sugieren que esta técnica es similar a tecnologías de comunicación experimental desarrolladas para misiones espaciales. Bueno, ahí es poco, ¿eh? Fíjate, lo que ha generado teorías sobre su posible origen. ¿Realmente esto es un avance tecnológico o ha caído en manos equivocadas? Oh, ahí está. Bueno, nos vamos a una noticia de una empresa vasca que está colaborando con la Agencia Espacial Europea. Correcto, y además hablábamos de un posible avance tecnológico espacial, pues tiene mucha relación con la noticia, porque la empresa AVS, Add Value Solutions, que tiene sede en Ávila, ha firmado un contrato... En Ávila no, en Álava. En Ávila. Madre mía. Es que, de verdad, se me va, perdón, los alaveses, además, buena tierra. Euskadi es grande, pero no llega hasta Ávila. Bueno, perdona, Euskadi llega hasta donde ellos quieran que llegue. Eso es verdad. Ha firmado un contrato con la Agencia Espacial Europea para participar en una ambiciosa misión destinada al estudio de la materia oscura.
Esta colaboración refuerza el papel de la compañía vasca en el sector aeroespacial y la posiciona como un referente tecnológico en la tecnología espacial avanzada. El proyecto incluirá el desarrollo y lanzamiento de un satélite de aproximadamente 600 kilos diseñado para analizar la composición del universo y ayudar a comprender uno de los mayores misterios de la física moderna, que es la materia oscura. Hay una muy buena serie de materia oscura en Apple TV, la recomendamos. Sí, muy buena. Y además, AVS va a ser responsable de diseñar y fabricar la instrumentación de alta precisión para la misión, lo que supone un reto tecnológico de primer nivel. Y es que este contrato representa un nuevo hito en la industria aeroespacial española y pone de manifiesto el talento y la innovación que tenemos aquí en nuestro país. Muy bien, nos vamos con una noticia que nos habla de una gata que está enviando accidentalmente una carta de renuncia y deja a su dueña sin trabajo. Rafa. Bueno, pues es que siempre hemos dicho que dejar el portátil sin bloquear suele ser peligroso. En este caso es un problema de seguridad que ha costado el empleo a una mujer de China. Y es que en un insólito incidente ocurrido en Chongqing, es más fácil decir Ávila que Chongqing, donde Li Ting, alias Pepita, de 25 años, perdió su trabajo debido a un error de su gata Mimi, ¿no? Le podían poner un nombre un poco más... La gata Chinchapún. Sí, claro, Mimi se llamaba la gata. Chinchapún, ¿no? Bueno, Li había redactado una carta de renuncia el día 5 de enero del 2025, pero no tenía intención de enviarla. ¿Pero aún. qué le había redactado la carta de renuncia? ¿En qué idioma? Yo creo que en cantonés. Cantonés. Sí, vale. sí. Ya que necesitaba un bono por el Año Nuevo Chino. Sin embargo, mientras se alejaba de su computadora, Mimi saltó sobre el teclado y presionó la letra Enter, enviando accidentalmente la carta. Raro un sistema donde con tan solo un Enter se envía un mail, ¿no? Y es que en este caso Lee se dio cuenta del error gracias a las grabaciones de seguridad y contactó con su jefe para explicarle la situación, surrealista situación. No obstante, su jefe no aceptó las disculpas y consideró válida la renuncia. Esta historia ha generado escepticismo en internet. Muchísimos están cuestionando la veracidad del relato. Yo creo que Mar está cuestionándolo también, pero lo dejamos ahí. La penúltima de las noticias nos habla de que realmente los atacantes son cada vez más rápidos. Y esto, Rafa, sí que es preocupante. Sí, esto es muy preocupante porque durante 2024 los ciberdelincuentes han acelerado sus ataques un 22%. Esto en tiempo se traduce en 48 minutos para hacer un sistema, que nos puede parecer mucho, pero realmente es poquísimo. Es decir, es que van rapidísimo y cada vez más. Este hecho destaca la sofisticación y efectividad de las nuevas tácticas utilizadas por los atacantes. Así es, Rafa. Además, los expertos en ciberseguridad están alertando sobre la urgencia de reforzar no solo las defensas, sino también los tiempos de respuesta de estas defensas. La automatización y la inteligencia artificial que están jugando un papel clave en toda esta evolución, y además deben ser las organizaciones las que usen también la tecnología para mitigar los posibles incidentes, porque los ciberdelincuentes ya utilizan inteligencia artificial para mejorar sus técnicas, para apurar sus procesos y demás, y las empresas todavía están con el pico y la pala, ¿no? Y ya para acabar, una noticia de una de las aplicaciones que usamos todo el mundo, que es WhatsApp, y ligado a los documentos PDFs. Sí, y es que Meta ha detectado una campaña de malware dirigida que afectó a unos 90 usuarios de WhatsApp. Y esto es preocupante porque incluye periodistas y miembros de la sociedad civil. Los atacantes añadían a las víctimas a un grupo que les enviaban archivos PDF maliciosos para comprometer sus dispositivos. Meta señala a la empresa Paragon, desarrolladora del software espía Graphite, como responsable de estos ataques. La compañía ha interrumpido la operación maliciosa y está considerando acciones legales para proteger la seguridad de sus usuarios. Esto es preocupante realmente. Sí. Bueno, pues veremos cómo evoluciona esto y hasta aquí nuestras noticias semanales. Pues gracias a empresas de alta tecnología como es el caso de CyberGuru, que su lema es: cuando el error es humano, el riesgo es realmente real. Realmente real. Bueno, pues gracias a CyberGuru vamos a ofrecer nuestra ciberpíldora en la que vamos a contar ciertos temas que son de interés. Y hoy vamos a hablar, como nos proponía Carlos Valerdi, de los microchips y la inteligencia artificial, la real revolución del silicio en la era de la inteligencia artificial.
Así es, Carlos, es que últimamente estamos hablando mucho de inteligencia artificial como si esto fuera una cosa ahí que funciona porque funciona, ¿no? Pero realmente hay toda una tecnología detrás. ¿Y cuál es esta tecnología? Pues los microchips, ¿sí? Vale, ¿qué son exactamente estos microchips y por qué son tan importantes? Hemos hablado muchas veces de ello, pero hoy vamos a ver exactamente por qué son tan importantes, ¿no? Los microchips son pequeños circuitos integrados que contienen miles de millones de transistores y forman el corazón de casi todos los dispositivos electrónicos modernos, tanto desde las computadoras hasta los teléfonos inteligentes, automóviles, electrodomésticos, etc. Los microchips permiten un procesamiento y almacenamiento de datos a gran velocidad. En el caso de la inteligencia artificial, juegan un papel total y absolutamente fundamental al proporcionar la capacidad de cálculo necesaria para entrenar y ejecutar estos modelos avanzados. Pero ¿cómo han evolucionado los microchips? Porque llevan ya muchos años en el mercado. Claro, obviamente desde que aparecieron hace ya más de 50 años, pero en los últimos años la realidad es que los fabricantes han desarrollado chips especializados como las GPU, que son unidades de procesamiento gráfico, y las TPU, que son unidades de procesamiento tensorial. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué hacen? Lo que hacen es optimizar el rendimiento de estos algoritmos de la inteligencia artificial. La GPU, originalmente diseñada para gráficos, cualquiera que jugaba videojuegos sabía que tenía que tener una GPU muy potente para hacerlo, han demostrado ser ideales para los cálculos en paralelo. Por eso los gráficos eran tan buenos, porque hacen cálculos en paralelo, lo que las hace esenciales para el entrenamiento de las redes neuronales, que es fundamental en la inteligencia artificial. Sin embargo, las TPU, por otro lado, han sido diseñadas específicamente para acelerar el aprendizaje profundo, ofreciendo una eficiencia energética superior a lo que ofrecían las GPU. Bueno, estamos en un mundo de constante evolución tecnológica. ¿Y cuáles serían los desafíos más importantes para los fabricantes de microchips? Bueno, uno de los principales retos es la miniaturización, ¿sí? Cada vez se hacen microchips más chiquitos o que tienen mayor cantidad de estos circuitos dentro de sí mismos. Esto se hace con litografía y hay una empresa que es la que hace las máquinas para esto, que es la líder mundial, que es ASML, y quien fabrica estos chips es TSM. Son las líderes mundiales en esto. Entonces cada vez lo tienen que hacer más pequeñito para que rindan mejor. Conforme los transistores se vuelven más pequeños, surgen problemas como, por ejemplo, cómo evitar el calentamiento y disipar esa energía que van generando. Además, fabricar estos microchips con tecnología de 3 nanómetros o menos requiere técnicas de producción extremadamente avanzadas, como decíamos, como la litografía ultravioleta extrema. Otro desafío es la escasez global de semiconductores, que ha impactado en la producción de dispositivos electrónicos y ha ralentizado la innovación de la IA. Menos mal que la ha ralentizado. Bueno, no lo sé. Bueno. El caso es que, bueno, esta empresa que has dicho tú, TSM, está radicada en Taiwán. Correcto. Y es una de las fuentes de conflicto que hay entre China y Taiwán, justamente. Bueno, estamos hablando de desafíos técnicos y habría que preguntarnos cómo impacta este futuro de la tecnología en la inteligencia artificial, que es lo que está dominando ahora mismo todo. Así es, mira, a medida que la tecnología avanza estamos viendo el desarrollo de microchips aún más eficientes y potentes, capaces de ejecutar modelos de IA con mayor rapidez y menor consumo energético. Esto permitirá aplicaciones más avanzadas en campos como la robótica, la medicina, los vehículos autónomos, etc. Además, con la aparición de chips neuromórficos que imitan el funcionamiento del cerebro humano, la IA podría volverse aún más eficiente y adaptable en el futuro. ¿Esto podría ser interesante para la evolución de ir más allá de los microchips tradicionales? Claro, porque está ahí a la vuelta de la esquina la computación cuántica. Exactamente, aunque todavía estamos en una etapa todavía un poco temprana, la computación cuántica promete resolver problemas exponencialmente más rápido que los chips actuales. Sin embargo, esta integración de estos sistemas con la IA requiere superar desafíos técnicos como, por ejemplo, la estabilidad de los qubits y la necesidad de temperaturas extremadamente bajas para operar. A pesar de esto, la combinación de microchips avanzados y computación cuántica podría
a revolucionar la manera en la que procesamos datos y desarrollamos la inteligencia artificial del futuro, de la que hablamos la semana pasada. Y que nos contará Alfonso dentro de unos días, seguro, porque Exacto. Alfonso vive siempre en el futuro. Exactamente. Bueno, y como resumen, ¿alguna cosa que añadir? Bueno, al final la evolución de los microchips hoy en día es algo fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial y su mejora constante seguirá impulsando nuevas innovaciones. A medida que estas tecnologías avancen, podemos esperar un futuro donde las IA sean aún más rápidas, eficientes y esperamos que accesibles. Como en todos los ámbitos, en la tecnología siempre pasan cosas interesantes y hoy vamos a recordar algunas de estas efemérides o tecnoefemérides que le llamamos que ocurrieron en el pasado. Empiezo por don Carlos Valerdi. Cuéntame algo del pasado, de casi el año en el que nací, ¿eh? Oh, sí, será por ahí por el 1966. Por ahí. Qué joven que sos. El día 3 de febrero de ese año, la sonda soviética Luna 9 realizó el primer aterrizaje controlado en la Luna, enviando imágenes desde la superficie solar. Aquí también un paréntesis, hay una serie muy buena que se llama Por toda la humanidad, que me la recomendaste tú, que habla de la carrera espacial por esa época, la recomendamos también. Sí, es una serie muy curiosa, es una serie americana, reciente, que hace una ucronía de qué hubiera pasado si los rusos hubieran llegado primero a la Luna. Está muy, muy curiosa. Me la apunto, Carlos, me la apunto. Apúntatela. Pues el 3 de febrero del 74 nació Andrei Andreev, fundador de la red social Badoo, que para quien no se acuerde era con lo que antiguamente se ligaba antes de todas las aplicaciones Antes que de han Tinder, salido. ¿no? Antes de Existía algo Tinder y antes todas de las Tinder, demás, sí. empezó Badoo. A partir de ahí ya la cosa, degeneró. Yo utilizaba la red social anterior, que eran los bares. Esa es la mejor que hay. Sí. Pero bueno. Bueno, el 6 de febrero del año 1959, Jack Kilby, ingeniero de nada menos que Texas Instruments, presentó la primera patente para lo que acabamos de hablar casi, el circuito integrado, revolucionando así la electrónica moderna. Fíjate de qué año estamos hablando, que decíamos más de 50 años tienen los microchips, pues nacen aquí, desde los circuitos integrados. Y el 7 de febrero del 92 se firmó ni más ni menos que el Tratado de Maastricht, que entre otras cosas impulsó la colaboración europea en investigación y desarrollo tecnológico. El 8 de febrero del 2005 Google Maps fue lanzado ofreciendo una nueva forma de explorar mapas en línea y cambiar la manera en que las personas interactúan con la cartografía digital. También hay una serie muy buena al respecto de terra.com. Bueno. Es interesante. De la siguiente también hay un reportaje muy interesante, y es que el 9 de febrero del 2009 se lanzó la primera versión de la criptomoneda Bitcoin, introduciendo el concepto de blockchain y cambiando el panorama de las finanzas digitales, ni más ni menos. O sea, creo que esto es un cambio brutal. O sea, Así es. ¿Y alguna noticia de IBM? ¿Cómo? No podía faltar IBM, ¿no? 10 de febrero de 1996, la computadora Deep Blue de IBM ganó su primera partida de ajedrez nada más y nada menos que al campeón mundial Garry Kasparov. ¿Sí? Los rusos no habrán estado muy contentos. Marcando así un hito, atención, año 1966. Esto marcó un hito... 1996. 96, perdón. Esto marcó un hito en la inteligencia artificial, para que se vea que la inteligencia artificial no nació con ChatGPT. ¿Qué? Viene de lejos. Sí. Y el 10 de febrero del 2004 vamos con otra cosa también súper importante que también ha revolucionado todo. Se lanzó oficialmente el servicio de correo electrónico Gmail de Google, ofreciendo 1 GB de almacenamiento gratuito y revolucionando el correo electrónico con su enfoque en la búsqueda y organización de mensajes. De 1 giga, que ahora están 17, si no recuerdo mal. 15. Y era por invitación, no cualquiera. Era por invitación, y sí. yo tengo el correo desde esa época. La mía también, y así tiene la cuenta que tiene. Sí. Sí, os lo envié yo. Por último, el 10 de febrero del año 2009 se lanzó el satélite de observación terrestre NOAA-19, mejorando las capacidades de monitoreo climático y ambiental desde el espacio. Estas efemérides, Carlos, destacan eventos significativos de la historia y la semana que viene tendremos otras más interesantes. Pues sí, habrá más.
Bueno, pues llega nuestro monográfico en el que vamos a contar algún aspecto, alguna tecnología interesante, un poquito en profundidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos parece crucial, que es la monitorización de los terceros. La monitorización de los terceros. ¿Qué es un tercero? Bueno, pues un tercero es cualquier empresa que tiene interacción con otra organización, con una empresa, con una administración pública. Pueden ser proveedores, pueden ser suministradores, pueden ser clientes, pueden ser, bueno, todo tipo de empresas que tienen al final un contacto. Y bueno, pues la verdad es que representan un riesgo, porque el riesgo que asumen ellas al final es un apetito que se asume dentro de la empresa original. Vamos al grano. ¿Qué es exactamente la gestión del riesgo de terceros en ciberseguridad, Rafa? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante? Bueno, el riesgo de terceros se refiere a los posibles problemas de seguridad que pueden surgir cuando trabajamos con proveedores, socios o, como has dicho, socios o cualquier entidad externa que tenga acceso a nuestros sistemas o datos. Estos terceros pueden tener un punto débil y si no están adecuadamente protegidos, los ciberatacantes lo saben. Exacto. Un ejemplo clásico es el ataque a Target en el año 2013, donde los ciberdelincuentes accedieron a los sistemas de la empresa a través de un proveedor HVAC. Esto demuestra que no basta con proteger nuestros sistemas internos, sino que también debemos asegurarnos que nuestros socios, nuestras terceras partes, cumplan también con unos estándares de seguridad que sean robustos y nos eviten un problema. Interesante. Entonces, ¿cómo podemos abordar el riesgo de terceros de una manera efectiva? Pues hay varias formas de hacerlo, Carlos. La primera es realizar una evaluación de riesgos antes de contratar un tercero. Esto implica revisar sus políticas de seguridad, su historial de incidentes y su capacidad para responder a esas amenazas. Además, es clave establecer contratos claros que incluyan cláusulas de seguridad. Por ejemplo, especificar qué medidas de protección deben implementar, cómo deben reportar los incidentes y qué consecuencia habrá si no cumplen con los acuerdos del contrato. Muy bien. ¿Y qué más podemos hacer? Pues otra estrategia es monitorear continuamente a los terceros. No basta con evaluarlos al inicio. Debemos asegurarnos de que mantengan sus estándares de seguridad a lo largo del tiempo. Herramientas como cuestionarios periódicos o auditorías, en este caso, pueden ser útiles. Herramientas como TPRM, de Third Party Risk Management, están diseñadas para identificar, evaluar, monitorear y mitigar los riesgos asociados con los proveedores y terceros con los que una empresa interactúa. Estas plataformas permiten automatizar la gestión de riesgos, realizar evaluaciones en tiempo real y mejorar la seguridad en la cadena de suministro digital. ¿Cuáles serían las principales funcionalidades que tienen que tener este tipo de herramientas TPRMs? Pues mira, una de ellas es la evaluación de riesgos, cuestionarios automatizados, auditorías, análisis de seguridad de proveedores antes de contratarlos. La otra es el monitoreo continuo, por supuesto, escaneo en tiempo real de esas vulnerabilidades que comentaba Rafa, filtraciones de datos, cumplimiento normativo y amenazas potenciales. Hablando de normativa, la gestión del cumplimiento, verificación de certificaciones y regulaciones como la ISO 27001, GPDR, SOC 2, NIS, HIPAA. Los puntajes de riesgo, asignar las de calificaciones a proveedores según su seguridad y cumplimiento, facilitando así la toma de decisiones. Además, alerta y respuesta a incidentes, notificaciones en caso de detectar cambios en la seguridad de los terceros o posibles brechas de datos. Y la integración con otras soluciones, por ejemplo, conexión con el CIEM, con GRC, con YAM y herramientas de ciberseguridad que provean una protección mucho más completa. La verdad es que ya hay unas cuantas herramientas en el mercado, solo por nombrar algunas de las más representativas en el mercado español, estaríamos hablando de Security Scoreboard, de BitSight o de RiskRecon, que ha sido recientemente comprada por Mastercard. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros escuchantes a elegir una herramienta que se adecue a sus necesidades? Porque no todas las herramientas son las perfectas para todas las organizaciones. Bueno, pues tenemos que fijarnos, por ejemplo, en el tamaño de tu empresa. Las empresas más grandes necesitan soluciones escalables y con una automatización avanzada. Luego tendremos que revisar las normativas y regulaciones que nos puedan caer según el tipo de empresa que seamos. Si tu empresa debe cumplir, por ejemplo, con GDPR, IPA u otras regulaciones, habrá que elegir una herramienta que lo soporte, por supuesto. Obvio. Claro, luego dependiendo también del tipo de proveedor. Si trabajamos con múltiples proveedores, tenemos que tener una solución con monitoreo
monitoreo de seguridad. Esto es clave. Y la integración con los sistemas existentes, porque al final los sistemas ya están funcionando. Entonces es importante que estas herramientas se conecten con, por ejemplo, lo que decíamos recién, un SIEM, un GRC o plataformas de gestión de acceso. Bueno, hemos nombrado muchos acrónimos. La verdad es que cada vez es más necesario que las empresas tengan una monitorización de los riesgos de los terceros, puesto que las normativas cada vez les obligan más. La NIS 2 obliga a esto cada vez más y realmente estas herramientas son cada vez más esenciales. Se puede hacer de forma rupestre, enviando cuestionarios a las otras empresas que te los devuelvan contestados, pero además de eso, una monitorización efectiva dentro de la red parece ser que es recomendable. Claro, pero esto hay que llevarlo a la práctica. Pasa mucho con otro tipo de normas, por ejemplo, las normas ambientales. Si yo estoy construyendo una planta de lo que sea y tengo que cumplir una regulación, una ISO 9001, una ISO 15000 o 14000, sí estoy obligado a que mis proveedores, a quienes van a construir o a quienes me van a proveer materiales, cumplan con esa norma también. Si no, no le puedo comprar. Eso es así. Entonces, tenemos que empezar a hacer lo mismo en ciberseguridad. Lo que pasa es que acá nos pasamos hablando de las cosas, pero después no se llevan a la práctica. Bueno, pero fíjate que una de las cosas, creo que le ha comentado Rafa, era dar un scoring, o sea, una puntuación a las empresas, que estas herramientas lo hacen de forma automática mirando una serie de parámetros por internet, o sea que... Claro, eso al final te va a dar un score, te va a dar un dashboard y vas a poder tomar decisiones. Es decir, todos los que estén por encima del 90 son contratables, los que estén por debajo les enviaré una carta y le diré, señores, no cumplen con el estándar mínimo para trabajar con mi empresa. Que se pongan las pilas. Que se pongan las pilas. Pues vamos hoy con la tecnología curiosa de la mano de Cato, que es la única plataforma SaaS nativa en cloud líder del mercado que converge funcionalidades de red y seguridad en una misma arquitectura. Y hoy viene el autor de un libro fantástico que tenemos, lo voy a enseñar para los que nos estén viendo en vídeo, se llama El arte de la ciberguerra. Y aquí ha simulado un poco al famoso libro del arte de la guerra, ¿no? Correcto, exactamente, de Sun Tzu. De Sun Tzu. Sí. Tú no eres Sun Tzu, no eres más joven. Sí, yo soy un poquito más joven, soy también un poquito menos asiático. Menos asiático. soy más hispano, pero bueno, la imagen es de un samurái japonés, pero Sun Tzu era chino. O sea que... Ah, o sea que está... Sí, pero la imagen está generada por IA y a la IA le ha parecido curioso hacerlo así. Además, la imagen está chula. No te voy a preguntar qué hayas utilizado para hacer este gráfico. Pero bueno, Rafa López, no es el primer libro que escribes. Ya trajiste algún otro libro aquí al programa hace tiempo. Exactamente, sí. Tecnología de ciberseguridad. Tecnología de ciberseguridad, que era un libro un poco más denso. Este es un libro muy amigable para leer, muy de leértelo en dos patadas. Este ¿no? se lee de una tacada. Una tacada. Este se lee de una tacada. Bueno, lo primero, vamos a ver. ¿Qué dejaste en el tintero del libro anterior que has tenido que abordar en este? Bueno, realmente el libro anterior era sobre tecnologías de ciberseguridad, conocer el ecosistema, y este libro es más sobre aplicar la metodología de Sun Tzu a la ciberguerra que estamos teniendo ahora, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que a día de hoy lo que estamos viviendo en el mundo digital, con los diferentes conflictos, sobre todo abordo mucho el de la guerra de Rusia y de Ucrania, con ejemplos que la ciberguerra no viene de ahora, es que viene del año, de muchísimo antes, pero empieza en el año 96 con los primeros ataques de la inteligencia rusa, de la primera guerra de Ucrania, cómo han llegado incluso a destruir misiles del ejército ucraniano, dejarlos inoperativos y dependiendo de las enseñanzas de Sun Tzu, lo voy alineando con las estrategias que debemos tomar, tanto si eres el enemigo como si eres el que defiende, porque al final ya lo dice Sun Tzu y lo pongo en el libro, es conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y saldrás victorioso de 1000 batallas. Nos dices en la introducción de este libro, la ciberdefensa y la ciberseguridad son esenciales para cualquier país moderno. O sea, todos los países que están desarrollados deberían tener equipos de ciberdefensa y ciberguerra. Sí, todos los países a día de hoy
que modernos e incluso en vías de desarrollo y que estén conectados realmente necesitan tener equipos dedicados a ciberguerra, porque además no es lo mismo cuando hablamos de ciberdelincuentes que tienen motivaciones económicas a una ciberguerra que buscan la destrucción total del enemigo. O sea, parar una planta eléctrica como ha ocurrido y dejar a una población de 150.000 personas sin electricidad y sin el 112, parar un lanzamiento de misiles e incluso ganar ventaja táctica en el terreno para las fuerzas físicas sin desplazar ni una tropa. Y eso es algo brutal, es decir, es que te pueden invadir un país sin pisar una sola tropa y sin derramar una gota de sangre del ejército contrario. Bueno, viene en este libro además una serie de dominios originales, que yo creo que esto es una parte tuya del desarrollo. Incluso hablas de fundamentos filosóficos de la ciberguerra. Sí, porque al final tenemos que tomarnos esto como una filosofía, ¿no? Pues, la motivación, como digo, es totalmente diferente a la de un ciberdelincuente que va a robarte la pasta. Aquí tenemos que tener que hay los dominios que también decía Sun Tzu, la motivación, es decir, la motivación que puede tener tanto el que ataca como el que defiende. Es algo muy etéreo, ¿vale? Que no es lo mismo cuando te quiero robar el dinero a cuando te quiero invadir el país o cuando me quiero defender de que invadan mi país. Incluso ahí también hablo de motivaciones con la gente de los activistas de No Name, 057. Tienes una historia con No Name bastante reciente, ¿no? Sí, tengo una historia bastante reciente y es que he marcado un hito, lo que es a nivel periodístico, y ha sido publicado en el FERS y en diferentes medios, una entrevista que le he hecho a No Name 057. Conseguí entrevistarlos, por alguna razón ellos me siguen en redes sociales, he aparecido alguna vez en su canal, esto no es algo que me tranquilice, que unos activistas rusos me sigan. Pero bueno, aproveché y dije, bueno, vamos a ver qué piensan ellos, qué piensan de nosotros, qué piensan de nuestras defensas, porque no tenemos su punto de vista. Y bueno, pues concedieron una entrevista escrita, lo sacamos en diferentes medios, tanto en inglés como en español, y la verdad que es la primera vez que se consigue entrevistar a un grupo hacktivista ruso. Nos hablas también de guerra híbrida. ¿Cómo lo interpretas tú? La guerra híbrida al final es la mezcla, como decía, de ataques cibernéticos con operaciones físicas. Es decir, puede ser perfectamente atacar un centro de datos para dejar sin radar y sin dejar completamente ciego al enemigo, y que luego con drones o con ejército del aire, con aviones, bombardear una población o confundir completamente y dejar inoperativos los sistemas de detección de alambradas, de perímetros, para que luego lleguen las fuerzas especiales o lleguen los soldados de a pie y nadie se entere. Es una combinación. O, por ejemplo, si tengo un ataque de drones, poder inutilizar esos drones incluso antes de que salgan. También desarrollas el tema de los grupos en conflicto. Estamos en una época en la que los conflictos bélicos tradicionales vienen acompañados de la fase de ciberguerra y están muchos de ellos acompañados por verdaderos ejércitos, que son estos grupos, entiendo. Exactamente. Cuando lo mismo, igual que con el tema del cibercrimen, son bandas que además muchas veces entre ellos ni se hablan, incluso están peleados en el cibercrimen. Pero cuando hablamos de ciberguerra nos enfrentamos a países que tienen un presupuesto brutal, es decir, muchas veces que no tienen ni presupuesto. Lo que nos pasa justo en las empresas privadas, que decimos estamos atados por un presupuesto, aquí los atacantes tienen vía libre. Entonces, los grupos en conflicto son países, y cuando tú te enfrentas a un país es muy complicado defenderse. Tienes que plantear tu defensa desde un punto de vista militar. De hecho, la ciberdefensa en España, lo explico en el libro, lo lleva el Mando Conjunto del Ciberespacio. Aparte, bueno, CCN, etcétera, hacen también sus labores, pero el Mando Conjunto del Ciberespacio, es decir, el Ejército del Aire, es quien lleva la defensa de nuestro país. Por lo tanto, es militar. Estamos hablando de que una empresa privada española, por ejemplo, es objeto de un ciberataque por uno de estos actores Estado. Claro, evidentemente no estamos hablando del mismo número de recursos de los atacantes de los defensores, con lo cual siempre va a estar
en desventaja el defensor. Sí, estamos en una guerra desigual porque, primero, ellos están continuamente entrenándose para atacar. Ya hemos sufrido, no solo de Rusia, sino es conocido también grupos de Corea como Lazarus, incluso infiltrarse en aeroespaciales españolas haciéndose pasar por falsos reclutadores. Es decir, ellos tienen un servicio de inteligencia tan potente y sobre todo en el caso de Corea, es curioso, Carlos, porque... De Corea del Norte, ¿no? De Corea del Norte, sí, de West Corea. Sí. De Corea del Norte, que ellos desde pequeños les enseñan ciberseguridad, les enseñan a atacar y lo tienen militarizado. Por lo tanto, es que tienen grupos profesionales, casi como en los juegos de Ender, que es una película y bueno, mejores libros todavía. Entonces, desde pequeños les van enseñando a atacarnos y al final salen profesionales extremadamente preparados. Y ya para acabar, sí que me resaltas el tema de la ciberguerra y la inteligencia artificial, que bueno, está en boga absolutamente todo. ¿Cómo se relacionan? Pues mira, por ejemplo, una cosa que la gente no suele relacionar con ciberguerra y la inteligencia artificial es el desarrollo de noticias falsas, de deepfakes para provocar caos político, caos en elecciones. Sabido por completo que de pronto te empiezan a generar noticias falsas en redes sociales, bots, con IA, y son capaces de hacer que Trump esté diciendo algo que no ha dicho o poner a alguien donde no debía de estar. Eso puede provocar un conflicto internacional, con lo cual la inteligencia artificial, además de automatizar, es que ayuda en la desinformación para desestabilizar una zona y un país. Uh-huh. Bueno, Rafa López, colaborador de ClickCiber y autor de El arte de la ciberguerra. Para acabar, ¿dónde se compra tu libro? En Amazon, es autopublicación, lo podéis buscar y os llega en unos 3-4 días aproximadamente. ¿Es muy caro? No, menos de 10 euros. Menos de 10 euros y... Un regalo. Es un regalo. Bueno, ¿tienes algo en la cabeza para seguir con tu línea de libros? Pues estoy dándole una vuelta, además con alguna posible colaboración con alguien también del sector sobre servicios de ciberseguridad. Bueno, pues esperaremos a esa nueva entrega de Rafa López, un cibercapitán. Bueno, como hemos presentado al principio del programa, teníamos aquí en el estudio a Mar Sánchez, que tenía muchas ganas de venir y por fin lo ha conseguido. Bueno, eres la Country Manager de Cyberguru. Sí, así es. Pero ¿algún breveito de tu historia? ¿Eres una chica de la tecnología? Bueno, la verdad es que cuando habéis estado hablando de las noticias me acordaba de casi todo. Eso dice un poco de la edad que tengo y de los años que llevo dedicada a la ciberseguridad, más de 25 años dedicada a este sector. ¿Y ahora en un fabricante? En un fabricante. He pasado por diferentes... yo empecé programando, he pasado por diferentes puestos, fui CISO también en una multinacional durante muchos años y bueno, pues en un momento dado di el salto también a proveedor, a fabricante. Este es el segundo fabricante en el que estoy. Y nada, pues la verdad es que me encanta lo que hago, o sea que no puedo decir, no puedo pedir más. Bueno, Cyberguru, ¿qué es Cyberguru? Bueno, Cyberguru es el fabricante líder en el sur de Europa de concienciación. Somos de origen italiano, llevamos poquito tiempo en el mercado, pero ya no nos consideramos una startup por tamaño y sobre todo pues por volumen de negocio, por, digamos, músculo que tenemos en diferentes países. Y bueno, pues somos el líder en Italia, el número 1 en Italia. Y bueno, pues llevamos un año y pico también en Francia y en España con mucho éxito. Y bueno, pues ofrecemos una solución bastante disruptiva, ¿no? Porque bueno, pues lo que percibimos en los orígenes de Cyberguru, lo que se vio es que había una necesidad muy grande de concienciar a los usuarios, pero las soluciones que había en ese momento, en 2020, que es cuando nacimos, las soluciones que había en el mercado, no estaban dando respuesta a las necesidades de las empresas, porque eran soluciones como un poco,
poco aburridillas, ¿no? Y de andar por casa, ¿no? Sí. O a lo mejor no tanto de andar por casa, pero las típicas formaciones que, bueno, pues que las tienes que hacer porque te obligan, son aburridas, la gente se las intenta quitar de encima cuanto antes y al final pues esto se percibe como una obligación y pues no se implica la persona, no se implica desde dentro, que es lo importante. Estamos hablando de una empresa tecnológica europea, hay que resaltar lo europeo porque bueno, no solamente vienen de Estados Unidos o Israel las empresas tecnológicas, sino que también aquí se desarrollan y la verdad es que nos gusta que haya empresas europeas, que yo creo que hay que hacer esa independencia tecnológica, por lo menos, bueno, cuanto más se pueda, mejor. Por lo que pueda pasar. Por lo que pueda, por lo que está pasando. Bueno, una solución tecnológica de concienciación. En inglés, el awareness, ¿no? Famoso. El awareness. Pero ¿concienciación de qué? De ciberseguridad. Concienciación de ciberseguridad. ¿Y tú crees que las empresas están, los usuarios o los empleados de las empresas están suficientemente concienciados o hace falta ese proceso continuo? Bueno, es que igual que decimos que la ciberseguridad no es, digamos, un proyecto, sino que es un proceso, la concienciación también es un proceso. Entonces, no basta con... yo conozco muchas empresas que a lo mejor pues, celebran la jornada de ciberseguridad o el mes de la ciberseguridad, pero eso no es suficiente. Porque como no sabemos en qué momento va a llegar la amenaza, pues que nos pille preparados, ¿no? Cuando llegue. Pues esto es lo mismo. Es un proceso, tiene que ver con la tecnología, pero también es un proceso psicológico porque tiene mucho que ver ya no solamente con el conocimiento, sino también con lo emocional, porque muchas veces uno ve el peligro, pero siempre piensa que, bueno, esto a mí no me va a pasar, esto no tiene que ver con nosotros o son cosas de las películas. Entonces, es importante sintonizar con la emoción de la persona y luego, sobre todo, practicar ciertas cosas para que, si realmente alguna vez llegan a producirse, pues estar preparados y responder de forma adecuada. O sea, la concienciación en ciberseguridad no se soluciona poniendo un folleto en la mesa de las reuniones. Eso no, yo reconozco que lo he hecho en el pasado, sí, cuando no había estas cosas y cuando yo era CISO, pero eso la verdad es que no soluciona mucho. No soluciona mucho. Has hablado de emociones. Yo creo que lo que nos mueve a los humanos, a las emociones muchas veces es el juego, aprender jugando. ¿Utilizáis este tipo de técnicas? Claro, por supuesto, tenemos diferentes tipos de contenidos. Y no solamente utilizamos ese tipo de técnicas, la gamificación, las competiciones internas, etcétera. Tenemos, por ejemplo, escape rooms y tenemos pues pruebas como muy divertidas para fomentar la participación de la gente, pero también tocamos mucho las emociones, porque lo que vemos es que los ciberadversarios muchas veces apelan a nuestras emociones para engañarnos y para tendernos trampas. Y del campo de los buenos, pues muchas veces esa parte emocional no nos damos cuenta y no la practicamos y también es necesario tocarla. O sea, tenemos que estar preparados, entrenados y totalmente concienciados y saber que cuando nos llega un anuncio de Mercadona que hace regalos de 1.000 euros, identificarlo rápidamente, ¿no? Que ellos están jugando con esas emociones. Claro, las emociones, tanto las positivas, el miedo a perder algo positivo, ese premio, o también las emociones negativas, de si no haces esto rápidamente, pues esa transferencia bancaria que tú no has hecho se va a materializar, efectivamente. Has hablado también de competencia, es decir, otra cosa que nos motiva a los humanos es Carlos Valerdi es más listo que yo, no. ¿Cómo hacéis esa competencia? Eso funciona súper bien. Muchas veces pues siempre te vas a encontrar en alguna organización pues un porcentaje muy pequeñito de personas que a lo mejor les cuesta más entrar en esta concienciación, pero basta que haya una competición interna de tal país contra este otro país o departamento X contra departamento Y, etcétera, para que la gente haga piña, se pique contra el enemigo común y entonces se pongan a hacer la concienciación. Esto funciona muy bien. Y existe un medallero, nosotros ponemos un medallero para que la gente pues, pueda sacar pecho de ser los más ciberdefensores de su empresa. O sea, dais premios, o ciberpremios. Por supuesto. Y medallas o cibermedallas. Y claro, la gente realmente le motiva eso. Sí, de hecho, bueno, pues es que una de las características de nuestra solución es que tenemos un nivel de engagement que es el triple de lo que es la media. Es decir, el problema que tienen los programas online de concienciación, de ciberseguridad o lo que sea, es que hay una tasa de abandonos muy alto, pero en nuestro caso
bueno, pues tenemos, digamos, una serie de ingredientes que lo hacen mucho más atractivo y que hacen que la gente se enganche. Estas soluciones como la de Cyberguru de concienciación, ¿dónde se consume en una empresa? ¿Es el Departamento de Seguridad e Información, es Recursos Humanos, la combinación, es el CEO? ¿Quién es el que realmente identifica, oye, necesito esto porque mi gente tiene que estar preparada para cuando llegue el ataque, porque va a llegar? Sí, pues generalmente es el CISO. Es el CISO porque al final la responsabilidad suele ser suya. Muchas veces pues, se puede apoyar en recursos humanos, pueden colaborar, pero en el 95% o más de los casos nuestro interlocutor es el CISO. Y luego, ¿qué tipo de recursos se utilizan para concienciar? Hemos hablado de juegos, hemos hablado de competencias. Entiendo que debe ser un ambiente totalmente audiovisual, ¿no? Muy, muy visual, muy asequible, no ese folleto que decíamos al principio. Efectivamente, nosotros lo que utilizamos son vídeos con personas, porque los dibujos animados, a mí me encantan los dibujos animados, pero digamos que para concienciar y para pues sintonizar con esas emociones es mejor utilizar una producción de calidad cinematográfica, que es lo que nosotros usamos, el idioma, lógicamente, todo perfectamente doblado y sin ningún tipo de errores ni subtítulos, por supuesto. Y entonces el material audiovisual es uno de nuestros grandes pilares. Y luego también están las pruebas. Tenemos diferentes tipos de pruebas, como phishing, smishing, códigos QR, pues memorias USB y bueno, pues otras que todavía no se pueden revelar, pero que van a venir dentro de poco. O sea, todo estas easing que hemos hablado en el programa de phishing, quesing, todo esto lo utilizáis para la concienciar de una forma, bueno, práctica, ¿no? No solo teórica. Efectivamente, además, como psicóloga que soy... bueno, ¿eres psicóloga? No lo sabía. Sí, sí. Anda. Llevo toda mi vida trabajando en tecnología, pero después, ya de adulta, pues me metí en el campo de la psicología y bueno, pues cuando descubrí Cyberguru, la verdad es que dije, esto está muy bien hilado, porque realmente se apoya en teorías psicológicas. Y una de las cosas que ocurre, hay una asignatura en psicología que se llama diferencias individuales, que precisamente lo que estudia es que pues de los 4 que somos aquí, pues psicológicamente vamos a tener como comportamientos muy diferentes ante un mismo estímulo. ¿Qué ocurre? Que nosotros precisamente este tipo de pruebas lo que hacemos es que mediante inteligencia artificial vamos a ser capaces de predecir cómo va a responder cada persona de la organización ante ellas. Y lo que vamos a hacer es que a cada persona le vamos a poner los estímulos que necesita. Anda. Es decir, que no es café para todos. A cada persona vamos a ir adaptando las pruebas a su nivel no de concienciación o no su nivel de conocimiento, sino, digamos, a sus características individuales. Lo que me motiva a mí es distinto de lo que le motiva a Rafa. Efectivamente. Interesante. Y ya para acabar, tengo una curiosidad. Es una empresa de origen europeo, italiano, y hablamos de Cyberguru o Cyberguru. Sí. La tilde no la tenemos ahí muy puesta en castellano. ¿Las dos formas nos valen? Sí, por supuesto. Podéis, somos totalmente cercanos, nos podéis llamar como queráis, Cyberguru o Cyberguru. Bueno, pues muchas gracias, Mar Sánchez, Country Manager para España de Cyberguru, empresa de concienciación y bueno, todo lo que tiene que ver con el factor humano de la ciberseguridad. Gracias a ti, Carlos. Bueno, pues sí que estamos llegando al final del programa y como todas las ediciones anteriores vamos a hacer el sorteo de las 2 licencias de antivirus de calidad profesional de Bitdefender válidas para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros, $50 al cambio y se puede instalar hasta en 5 dispositivos como puede ser PCs, tablets, móviles, etcétera. Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues sí, tenemos ganadores. Tenemos a Marisol Guillén de Cantabria, de España, y a José Alberto Martínez de Zamora, también de aquí de España. Bueno, pues enhorabuena a los premiados. ¿Y la pregunta? Bueno, para pues la próxima semana. La pregunta de la próxima semana, pues como siempre, ¿cuál es la noticia fake que hemos dicho hoy? Que creo que está bastante reñida. Voy a dar una pista, no es la de la gata. ¿O sí? No lo sé. No lo sabemos. Puede ser. Bueno. Recordad que para participar tenéis que enviarnos un email a info@clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad. Pues ya sé que sí. Estamos llegando al final del programa, don Sí, Carlos. Carlos, pero antes de despedirnos, les recordamos que a través de nuestra web clickciber.com pueden ver no solo todos los programas anteriores que hemos
Ya vamos por la temporada 14. Llevamos casi 300 programas. Casi. 300 programas casi. Si no, también pueden ver nuestra revista digital, que ya estamos preparando el próximo número de a poquito. Ahí vamos para marzo. Ver las fotos nuestras, por supuesto, y otros contenidos de interés. Y también nos pueden seguir en las redes sociales X, LinkedIn o Facebook. Bueno, pues finalmente recordamos que si te ha gustado este programa puedes ver y escuchar los anteriores, como nos ha indicado Carlos, y sobre todo darle al like para sentirnos queridos. Siempre, al like, siempre, al corazón, para arriba, para a arriba. lo que sea. Sí, siempre, siempre. Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia, tanto la que nos ve como la que nos escucha. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Carlos. Y sobre todo muchas gracias, Mar, por haber estado aquí, que no va a ser la última vez, ¿verdad? Gracias. Eso espero. Bueno, volverás. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos aquí y nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Adiós.